Aprendices, muy buenas noches. Con autorización de cada uno de ustedes, pido aprobación para que esta sesión de septiembre 21 sea grabada. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Bueno, muchísimas profe. gracias. Entonces, gracias, Federico. Bienvenidos al encuentro de la transversal de ejercicio de derechos fundamentales en el trabajo. Como bien lo saben o lo han visto en su cronograma que está allí en la plataforma, ustedes ya iniciaron ahorita el pasado 28 de julio la segunda fase del programa que están ejerciendo, que están desarrollando, que es el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Bienvenidos. ¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Entonces, una bienvenida, la reflexión, la importancia de la competencia y sus resultados de aprendizaje. Vamos a hablar de la guía de aprendizaje como tal, las actividades de aprendizaje que conforman esta transversal, los instrumentos de evaluación. Vamos a hacer un recorrido por la plataforma. Les voy a dar unas pequeñas orientaciones o tips a tener en cuenta al momento de participar en el desarrollo de cada evidencia. Y finalmente vamos a aclarar dudas e inquietudes. Mi nombre es Viviana Carolina Román Restrepo, soy la persona que está a cargo de toda la formación para el complejo tecnológico para la gestión agroempresarial, ubicado en Caucasia. Es un municipio que le pertenece al departamento de Antioquia, que está ubicado en el Bajo Cauca antioqueño. Cuando digo que soy la única es porque estoy en todas las jornadas, estoy en virtualidad, estoy en la mañana, en la tarde, fines de semana y con la formación de los grupos que están en la noche. No había empezado con ustedes porque pues estoy en un proceso de recuperación de mi salud, estoy finalizando una incapacidad médica y la idea es pues que como ahorita la fase termina el 15 de octubre, que si quienes no han empezado se motivan a hacerlo porque si se van a dar cuenta o de pronto ya lo notaron, que es la transversal que tiene más evidencias por entregar. Entonces la idea es esa, motivarlos a que lo hagan. Yo soy tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo, tecnóloga profesional en criminalística y en tanatopraxia, y adicionalmente soy agente educativo en acciones contra minas antipersonal y municiones sin explotar. Llevo 13 años laborando para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Mi trayectoria o experiencia ha sido más que todo en Antioquia, en la ciudad de Medellín. En Caucasia llevo 3 años larguitos y ha sido de mucho aprendizaje. Entonces, algo importante antes de arrancar, si hay dudas o inquietudes, saben que se pueden direccionar a ¿dónde? A través de la plataforma de correo electrónico, que con el mayor de los gustos se les irá explicando. Es importante entonces quienes no pueden asistir a los encuentros sincrónicos en este orden de ideas, que vean, la grabación. Y saben que un instrumento para ustedes es fundamental, que es la guía de aprendizaje, que es el paso a paso que les indica qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuál es la manera de hacer entrega de las diferentes evidencias. Adicionalmente, si ustedes ven en las plataformas, traen un documento anexo que explica también detalladamente cómo se va a entregar esa evidencia y el instrumento de evaluación que es para nosotros los instructores muy importante porque puede ser una rúbrica, una lista de chequeo que nos indica cómo esa evidencia tiene que ser evaluada. Pregunto, ¿ustedes han cacharreado, por decirlo así, estos instrumentos de evaluación? Sí, profe. Muy bien, eso hay que tenerlo siempre presente antes de hacer entrega de cada evidencia. Chicos, esta pequeña reflexión que están viendo en sus pantallas, la vía hacia el examen más difícil. La mayoría fracasa por intentar copiar a los demás sin darse cuenta que todos tenemos un examen diferente. La autora es Carmen López. ¿Ustedes qué opinan de esta frase? Yo estoy de acuerdo con esa frase. Todos tenemos un propósito diferente. ¿Algo más, Azucena, por aportar? No, profe.
Bueno, agradezco mucho tu participación. ¿Alguno de los presentes quiere hacer su aporte? Ok, asumo como que no. Me gusta esta frase porque es muy amplia, porque si lo llevamos al tema de la pandemia, nos tocó desaprender para aprender y adquirir otras habilidades, ¿cierto? Ahí muchos de nosotros se puede identificar. Ahora bien, si lo llevamos al ámbito laboral, ustedes no han visto que a veces cuando hacen un emprendimiento, montan un proyecto de negocio, ¿qué sucede allí? Señora, la cantidad de empanadas que vende, esos jugos tan ricos y miren, le hacen fila. Y no falta el que tome la decisión de qué, de hacer lo mismo, pero resulta que puede ser el lugar con mejores, incluso con mejores productos y adicionalmente con mejores precios que haya en el mercado, pero resulta que no vende igual o incluso más que quieren montar hoy inicialmente. ¿A qué se puede dar este fenómeno? Primero porque algo influye mucho, la atención, ¿cierto? Si usted va a una parte donde ni siquiera lo saludan, donde no le explican, donde no le dan la carta, mejor dicho, donde usted no se siente bien atendido, usted no vuelve, ¿cierto? Y adicionalmente, pues está el tema que no es menos importante, la sazón, ¿cierto? No falta el que tenga su sazón maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? A veces en la vida, nosotros, los seres humanos, pasan el tiempo tratando de imitar, de ser como los demás, y no se dan cuenta que todos los seres humanos somos, ¿qué? Diferentes, muy diferentes, ni siquiera los gemelos son diferentes, porque uno puede ser más grande, el otro más pequeño, el otro más activo, no falta el que sea más pasivo, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces la invitación es a que nos evaluemos como nuestro actuar cada día frente a cualquier circunstancia que nos da la vida. Y si traemos esta pequeña frase al tema educativo, es igual. Saben que la virtualidad como tal requiere más compromiso, ¿cierto? ¿De quién? De cada aprendiz. La virtualidad requiere que usted le dedique todos los días un tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no deje todo a última hora y se alcance y tenga que estar apresurado por el cierre de la plataforma, por inicio de una fase nueva. Entonces la invitación es esa, a dedicarse tiempo, a exigirse, saben entonces que aquí hay que leer mucho y no solamente leer, es que hacer un proceso de investigación y posteriormente de análisis. Y si tienen dudas, estos son los espacios para qué, para aclararlas. Ahora bien, a veces bien, pero no nos tomamos el tiempo de qué, de leer, de descargar. Yo en muchas fichas me he encontrado con trabajos idénticos a otros compañeros. Cuando uno va y mira, ni siquiera el trabajo, la guía lo pide que sea de manera no que sea de manera como individual. Y ni siquiera se toman el trabajo de que de cambiar la fuente, la idea, ni siquiera las imágenes que utilizan. Entonces eso se entendería como que como plagio. Entonces la invitación no es a que lo hagamos, la invitación es que siempre seamos conscientes, que seamos honestos, porque esa es la parte de formar. Y en esto se diferencia el SENA de la universidad. Nosotros formamos de manera integral. La parte del ser también es fundamental. La universidad te llena de conocimiento, pero el SENA te complementa con la parte del ser, que necesitamos aprendices íntegros. Entonces, esa es la invitación para no tener dificultades, para no tener que hacer un plan de mejoramiento, para no tener que llevar a comité de evaluación y hacer otros procesos como el reglamento lo dice, así como lo vieron en inducción, entonces mejor evitarlo. ¿Y cómo se evita? No haciéndolo. Es que no pudo entregar la evidencia. Bueno, entonces crea un correo electrónico de manera interna y se toman otras decisiones, otras alternativas. ¿Queda claro, aprendices? Sí, señora. Muy bien. Como voy a ampliar la pantalla para que ustedes puedan ver la invitación, si hay alguna duda, simplemente habilitan el micrófono, ¿ok? Entonces, la competencia se llama ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. ¿Cuál es el código? El que ven allí en sus pantallas, 210, 201, 501.
Eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque cuando usted descarga la guía de aprendizaje, usted ve que esa competencia trae ese código y por ende todas las evidencias también lo van a traer. De la misma manera van a estar discriminadas allí en territorio. Ahora bien, esta competencia sale de un acuerdo sindical del SENA también y de las entidades obreras. ¿Con qué intencionalidad? De que todos nuestros aprendices tengan un conocimiento de cuáles son sus derechos laborales cuando entren a ejercer. Puede que los que están participando de esta sesión sincrónica, algunos ya hayan tenido una experiencia en materia laboral, pero no podemos desentendernos de que hay aprendices que salen del colegio e inmediatamente inician sus estudios con el SENA, entonces no han tenido ninguna experiencia como tal en el marco del mundo laboral. Es importante entonces que sepan cuáles son sus derechos y que en el momento que haya una vulneración de los mismos sepan cuáles son esos mecanismos para hacerlos como exigibles. Ahora bien, esta competencia está compuesta de 4 resultados de aprendizaje que aquí los ven. El primero de ellos se denomina valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Aquí, ¿qué se va a ver? Todo lo específico, todo lo general, todo lo básico para poder llegar a lo específico. Aquí van a ver palabras que seguramente hayan visto en los diferentes medios de comunicación, pero que no las hayan relacionado con el mundo laboral, como cuáles: precarización, tercerización, deslaboralización, qué es trabajo, qué es empleo. Van a darse cuenta de los diferentes, cómo era el trabajo en los diferentes modos de producción, digamos, comunidad primitiva, en el esclavismo, en el feudalismo, entre otros. Allí tienen que hacer una actividad muy interesante, ahorita vamos a hablar de ellas. Y ahora bien, está el segundo resultado de aprendizaje, que es reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Aquí van directamente 4 actividades. Aquí vamos a hablar de la caja de herramientas de los derechos individuales. Seguramente han oído hablar de las prestaciones sociales, que lo son la prima de servicio, la cesantía, los intereses de las cesantías y la dotación. Y hay unas prestaciones económicas a cargo del empleador, que son ¿cuáles? ¿Alguno me sabe decir? ¿Quiénes laboran? ¿Cuáles serían esas prestaciones económicas que... Muy bien. Y la seguridad social está compuesta por EPS, pensión y ARL, que es muy importante. También está el tema de las cajas de compensación familiar. Está todo lo que encierra la licencia paternidad, licencia maternidad. Las vacaciones, que las confunden mucho con una prestación social, sino son una prestación económica. Las vacaciones, el tema de las indemnizaciones, cuando hay un despido sin justa causa, es decir, usted es juicioso, es responsable, usted cumple el reglamento interno de la empresa y de un momento a otro lo despidieron, simplemente le dieron el pago de sus prestaciones sociales, pero su contrato iba hasta el 30 de diciembre, entonces hay que reconocer esa indemnización por un despido sin justa causa. Y adicionalmente están los derechos laborales colectivos, que es todo lo que encierra el tema de el derecho que se tiene a pertenecer a una organización sindical, o por qué no, a crear un sindicato, o salir a una huelga, ¿cierto? Hacer una huelga de acuerdo a las características y condiciones que la normatividad lo establece, porque es un derecho constitucional. Allí en la Constitución de 1991 está plasmado como un derecho. El tercer resultado de aprendizaje trae también 4 actividades por desarrollar, 4 evidencias, y que en pocas palabras nos dice practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución política y los convenios internacionales. Aquí vamos a hablar todo lo relacionado con los mecanismos constitucionales de protección. Tal vez valga la redundancia, en algún momento de sus días han hecho un derecho de petición o han instaurado una acción de tutela, que se utiliza mucho cuando hay una vulneración a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida. Un ejemplo así a rasgos modos,
cuando su abuelita necesita un procedimiento quirúrgico, pero resulta que la EPS le está diciendo que no se puede hacer porque no hay, digamos, agenda disponible. Pero resulta que la abuelita no puede esperar muchos meses porque ¿qué va a pasar con ella? Su calidad de vida se va a ver que gravemente comprometida y se puede deteriorar, es decir, incluso puede fallecer. Entonces, a través de una acción de tutela que donde se justifique lo que está sucediendo, un juez que va a ordenar a la EPS que le tienen que abrir una cita para hacerle el procedimiento quirúrgico inmediatamente. Es un mecanismo constitucional muy maravilloso que a veces no se utiliza por desconocimiento, igual que el derecho de petición. Y finalmente está el resultado 4, que tiene 2 evidencias y dice participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Aquí más que todo se hacen 2 actividades de solidaridad, más que todo una donde se habla sobre casos de vulneración de los derechos laborales individuales o que tengan que ver directamente sobre los derechos de tercera generación, que son los derechos del ambiente, del medio ambiente y de los pueblos. Entonces, chicos, como les dije al principio, bienvenidos a esta transversal. Es interesante, es de debatir mucho, por ello tiene 4 foros que son netamente calificables. Me tomé el trabajo de hacerles este cuadrito. Este cuadro es lo mismo que trae la guía de aprendizaje, pero que está de manera resumida. ¿De qué está compuesta? El resultado, las evidencias, una observación macro de la actividad que tienen que entregar, que sería en este caso la evidencia, y cómo sería el entregable. Este cuadrito que está en Excel se los voy a enviar vía correo electrónico ahorita que terminemos la sesión para que los tenga allí. Y adicionalmente con los documentos de apoyo, en el caso hipotético que no funcione la plataforma al momento de abrirlos o descargarlos. ¿Queda claro? Chicos, ¿me escucharon? Sí, profesor. Sí, señora. No, la realidad yo no te escuché, no sé, ibas, o sea, me perdí porque me desconecté en un segundo. Entonces, desde acá donde dice guía de aprendizaje, ahí no te escuché nada. Tranquila, Azucena. Mira, que ese cuadrito que ustedes están viendo en azul agua marina trae el resumen de cuál es la evidencia, si es de manera individual o colaborativa, las observaciones sobre la evidencia y cómo se debe entregar. Ese cuadrito se los voy a enviar vía correo electrónico una vez se finaliza esta sesión para que lo tengan a la mano. ¿Queda claro? Es como un resumen, como un pastelito. Algo muy importante que quiero que les quede claro, porque noté que muchos ya iniciaron a hacer evidencias. No está mal, está muy bien porque la fase ya dio apertura. Lo que sí está mal es que se adelanten en las evidencias, es decir, que no las desarrollen en orden. Si sabemos que la primera evidencia se llama taller, no comprendo porque ya veo que hay evidencias que ya desarrollaron, por ejemplo, el cuadro comparativo, la infografía. ¿Por qué no hacerlo? Porque se van a dar cuenta que a medida que ustedes van leyendo la guía de aprendizaje, todas las actividades son un hilo conductor. Tengo que desarrollar la primera para poder desarrollar la segunda, que sería el foro, y así sucesivamente, porque yo no puedo empezar de atrás para llegar al principio, no tiene sentido, no tiene lógica y se van a perder. ¿O qué se van a dar cuenta? No las van a desarrollar como pide la guía y el instrumento de evaluación, sino que van a quedar como incompletas. ¿Queda claro? Sí, señor. Hay que desarrollar la guía en su orden. De la invitación, ¿cuál es? Quienes ya las desarrollaron, porque yo no las he calificado, es que entren a verificar. Primero que todo, que estén bien hechas. O sea, cuando yo me refiero a que estén bien hechas, es que cumplan con lo que pide la guía, estén completas. Y segundo, si ven que están incompletas, pues, ¿cuál es la idea o la invitación? A que las complementen. ¿Quién de ustedes tiene la guía de aprendizaje abierta? Por favor, ábranla para que sigan la lectura conmigo para ir explicando cada evidencia
y que no queden dudas. Por favor, ¿quién lo puede ir haciendo? Para que les hacer el ejercicio. Ningún. Invito entonces a que la descarguen o que la abran, porque me imagino que la deben de tener allí a la mano. No me dejen hablando sola, que pienso que estoy como en una película de terror. Sí, porque hoy están ahí, me escuchan. O se fueron a cenar y no me invitaron. ¿Cómo es la cosa? Cuéntenme a ver. Yo voy a dejar de compartir para presentar completamente mi pantalla para que ustedes puedan ver simultáneamente lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? ¿La están viendo? Sí, señora. Muy bien, entonces esta es la guía. Gracias. Esta es la guía. Saben entonces que todas las actividades empiezan por el código . (210, 201, 501). Desde ahí empiezan. ¿Cuál es la primera? El taller, como lo ven en el recuadro. ¿Qué deben de hacer aquí? Bueno, chicos, primeramente, ¿cuál es mi sugerencia? Ustedes ya tienen un grupo macro, ya llevan trabajando juntos varios meses, ya más o menos se conocen, saben cómo se pueden unir. ¿Cuál es la invitación? Que las actividades que sean colaborativas, especialmente los foros, porque son los foros, son 2, pues lo hagan colaborativamente para que no se les haga un ejercicio muy extenso, muy largo. Ahora bien, si usted ve que no puede trabajar de manera colaborativa porque le queda difícilmente hacerlo, aunque hoy en día con tantas herramientas tecnológicas es muy fácil hacerlo, porque usted puede hacer un encuentro sincrónico a través de Teams, a través de Zoom, a través de Google, en fin, de Meet. Si ve que no lo puede hacer, entonces trabaja de manera individual. Sabe que a trabajar de manera individual tiene que entregar la evidencia completa. Entonces, la primera actividad es un taller. Dice, se desarrollará por parte del aprendiz un taller a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad. ¿Qué debe hacer allí entonces? Responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Digamos, yo que estoy en Caucasia, ¿cuáles son las actividades económicas? ¿De qué sobrevive la gente? ¿Cuáles son los puestos de empleabilidad? De la pesca, la minería, el comercio, la agricultura. Allí los va a colocar. Describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Entonces, digamos en Caucasia, ¿cómo es el trabajo? El trabajo es precario. ¿Por qué es precario? Porque hay personas que trabajan más de 8 horas laborales, que por normativa debe ser así. Trabajan 10, 12 horas diarias, pero ¿cómo les llega la quincena? Igual. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay remuneración por el pago de las horas que trabajó de más o por fuera de su jornada laboral. ¿Quién de ustedes me sabe decir el salario mínimo mensual legal vigente? ¿Cuál es? ¿En qué monto está? $1.160.000. Muy bien, 1.160.000. Pero si usted solo se gana 1.160.000, la normativa que dice que tiene derecho a un auxilio de transporte, que está en 140.600 pesos. Pero entonces miren que ahí empezamos a hablar de que ya se van vulnerando derechos, porque pregunto, ¿será que en el país hay personas que ganan menos de un salario? Muchísimas. Ahí ya estamos vulnerando. Muchos no ganan ni siquiera el salario y aún así no les pagan el auxilio de transporte.
Es más, por ahí hay cantidad de casos donde te dicen, no, es que yo trabajo en una panadería de mesera, entro a las 6 de la mañana y salgo a las 10 de la noche y me pagan diariamente. ¿Me pagan cuánto? 30.000 pesos. Es que yo para descansar tengo que estar de acuerdo del día de descanso, porque es que el día que yo descanso no me lo pagan. Y la normatividad dice que por cada semana que usted labore, tiene derecho a un día remunerado pago, que por lo regular, ¿cuál es el día? El domingo. Ahora bien, si usted trabaja el domingo, se supone que usted debe trabajar descansar, en un día entre la semana. Se lo deben de pagar de acuerdo a su recargo también por ser dominical. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Entonces, ¿usted qué va a escribir allá? ¿Cómo es el trabajo en su región? ¿Sí les queda claro qué deben de escribir allá? Ahora bien, usted puede contar si le pagan o no prestaciones sociales, si está afiliado al sistema de seguridad social, digamos las personas que trabajan de manera informal, vendiendo comidas rápidas. Si la persona llega a quemarse, ¿quién cubre la incapacidad médica? ¿Quién cubre los medicamentos? Si eso se le infecta, ¿quién cubre, digamos, esos otros procedimientos? Entonces usted ahí lo va a colocar. Recuerden que en la plataforma está el material de apoyo. Dice, consulte la información sobre fundamentos de economía y elabore una línea del tiempo. Ojo con lo que les voy a decir, tome nota. Una línea del tiempo, por lo regular, su característica principal, ¿cuál es? Que tenga fechas. Aquí la línea del tiempo la va a hacer sobre los periodos históricos de la producción. Y se va a encontrar que hay varios periodos históricos: comunidad primitiva, modo asiático, modo esclavista, el feudalismo, el socialismo. Esa información, ¿de dónde la van a sacar? Del documento que aparece allí. ¿Yo qué voy a hacer con ustedes? Ahorita, cuando termine la sesión, también les voy a mandar otros documentos. Mejor dicho, le voy a mandar el mismo documento para que lo tengan a mano y sea, si no, descargarlo. ¿Qué van a hacer? Leer. ¿Y qué van a colocar allí? Las características. No se pongan a buscar fechas, porque la fecha son macros. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, comunidad primitiva fue de muchos siglos. Usted simplemente va a colocar antes de Cristo y coloca el año. Características, entonces usted puede decir, eran nómadas, eran semisalvajes, no existían las civilizaciones, era una comunidad de autoconsumo. ¿Por qué era autoconsumo? Porque no existía nada, porque lo poquito que cosechaban se lo comían. No existían discrepancias, porque no había violencia. ¿Sí me hago entender? La idea es que coloquen las características más relevantes. Ahora bien, usted toma la decisión cómo va a ser la línea del tiempo. Me explico, si la va a hacer manual, si va a coger una hojita y le va a poner colorcito, o si usted es bueno, usted conoce aplicaciones, porque hoy en día existen muchas aplicaciones donde usted simplemente selecciona la plantilla. Por ejemplo, Canva. Canva es una que te trae ahí cómo hacer una línea del tiempo. Entonces simplemente es escoger el color, el diseño, subir las imágenes y colocar pues el texto. Eso lo puede hacer. Algo importante, escriba grande. Muchos que hacen, descargan esa línea del tiempo o le toman captura, un pantallazo, y lo pegan en el documento final. No está mal. Lo que está mal es que a veces queda distorsionado por el zoom o porque el pantallazo no quedó en óptimas condiciones. ¿Yo qué les pido? Siempre que utilicen aplicaciones, ¿qué van a colocar abajo? El enlace. ¿Con qué intencionalidad? Que si yo no logro ver el pantallazo, yo pueda entrar al enlace y así poder entrar a visualizar qué fue lo que usted hizo. ¿Queda claro? Sí, sí, señora, queda claro. Entonces, mire, esta sola actividad trae contestar las preguntas, hacer una línea del tiempo. Adicionalmente dice que va a ser un mapa conceptual. Construir un mapa conceptual con los siguientes conceptos: trabajo, precarización, tercerización, deslaboralización. Y si se relacionan o no con la dignidad humana. Con el mapa conceptual es lo mismo, simplemente van a colocar los 4 conceptos. Yo no necesito que copien y peguen del documento que les voy a enviar, simplemente lo que hayan entendido con sus propias palabras allí. Les pregunto, para ustedes, ¿qué significará precarización? Ni idea, profe. ¿Cómo relacionan esa palabrita? Precarización. Ahorita les di un ejemplo de precario, ¿se acuerdan? Lo que estaba hablando. Sí. Precarización es aquello que carece, que le hace falta.
¿cómo sería un empleo digno? ¿Cómo sería un empleo decente? ¿Cómo sería el trabajo ideal? Entonces, aquel que tenga, o sea, primeramente, que le guste al empleador hacer esas funciones, que sea elegido por sí mismo, que no sea que la persona lo esté desarrollando bajo amenaza, sostenimiento, ¿cierto? No. Segundo, que sea remunerado, que tenga un salario que justo, que sea en igualdad de condiciones tanto para hombres como para mujeres, que tenga sus prestaciones sociales, que le paguen a tiempo, que esté afiliado al sistema de seguridad social, que le den permisos para ir a una cita médica o acompañar a su ser querido, dependiendo pues del grado de consanguinidad, que, que tenga todo lo de ley, eso sería lo ideal. ¿Qué sería precario? Todo lo contrario, me hago entender, que no le paguen a tiempo, que le paguen menos del salario, que no le den vacaciones, que le descuenten, digamos, le dieron un uniforme, la dotación, entonces que se lo descuenten en cada quincena, que no tenga derecho, digamos, a la inducción para utilización de los elementos de protección personal, que es indispensable y totalmente importante, que le hagan mensualmente las deducciones por los conceptos de EPS y pensión, pero que cuando usted llame a pedir una cita odontológica para usted, le conteste el asesor y le diga, no, es que no se la podemos dar porque usted está en mora, póngase el día con el pago para poderle agendar cita. A muchos colombianos les pasa día tras día. Entonces usted se pregunta, ¿qué está pasando ahí si yo veo que mensualmente me llega la colilla de pago donde se evidencia que me hicieron los descuentos? ¿Me hago entender, chicos? Eso es precario, que usted esté trabajando en un puesto, en una oficina, donde no cumpla con las condiciones de salubridad e higiene. Es decir, resulta que estaban haciendo unas reparaciones de energía eléctricas y dejaron todos esos cables pelados. Y cuando usted precisamente donde están los cables pelados tiene que enchufar el computador. ¿Cuál es el riesgo? Que le vaya a suceder algo, que quede cierto eléctrico. Está ahí. Entonces es eso, precario. Tercerización. ¿Qué quiere decir esta palabra? Como de tercero. Que a mí no me contrate directamente la empresa, sino que me contraten a través de un tercero. Un ejemplo, esto se ve mucho en el sector salud. Muchos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería no trabajan directamente para la clínica o el hospital, sino que trabajan para una temporal, una cooperativa, quien fue quien los contrató y que pueden tener diferentes modalidades de contratación. Puede ser un contrato a término fijo, a término indefinido, puede ser, digamos, también a término fijo, que es muy rara esa situación, o puede tener un contrato por obra o labor o por prestación de servicios. Cuando es tercerizado, se pierden muchos derechos laborales, digamos, en materia colectiva. Yo ya no tengo cómo ir a negociar mejores condiciones laborales con el dueño de la empresa o con el gerente, porque a mí quien me contrató fue un tercero, no directamente la empresa. Eso también se ve mucho en los operadores móviles, Tigo, Movistar, Claro. Ustedes no han notado que cuando van y instalan los servicios en su casa, digamos, el codificador, se ve que dice Tigo, pero en la parte de adelante dice contratista, o sea, trabaja para Tigo, pero es un contratista de una de las empresas creadas por la macro, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿cómo les pagan? Por días, al destajo, o adicionalmente, sobre labor. ¿Cuál puede ser la labor? Que por día tienen que instalar ciertos decodificadores. ¿Cuándo se termina el trabajo? Cuando ya se terminó el proyecto, ¿cómo se fue de 5 meses y cómo quedan ellos? Lamentablemente desempleados. Entonces, cuando es de esa manera, yo ya no puedo pertenecer a una organización sindical porque estoy tercerizado. Y adicionalmente hay otras connotaciones como que siempre hay la zozobra, ¿será que me van a renovar el contrato? ¿Qué irá a pasar conmigo? Si me meto a este crédito bancario, ¿será que si me lo dan porque no tengo un contrato estable? En fin. Y deslaboralización, como su nombre lo indica, no tiene las garantías de los trabajadores tradicionales, es decir, la gente que trabaja del día a día, que trabaja de cuenta propia, ¿cierto? No pagan seguridad, no tiene derecho a recibir sus prestaciones sociales, en fin.
Muchos trabajadores en el país están así en Colombia. Entonces, así como yo se los expliqué a rasgos modos, esa es la idea, que ustedes hagan su mapa conceptual, coloque allí los conceptos y que una retroalimentación, si esas tres palabras se relacionan o no con la dignidad humana. Ahora bien, ya usted toma la decisión si le pone colorcito, como digo por ahí, cariñito. Entre más completo, mucho mejor. Eso se va a ver reflejado en qué? En la calificación. ¿Cómo se va a entregar el documento? Y esto aplica para todas las evidencias. Lógicamente con una portada. Saben que una portada debe estar completa, nombre de la evidencia, nombre del aprendiz. Adicionalmente, entonces colocar el nombre de la competencia, el instructor, la institución y el año. Una pequeña introducción, por qué está haciendo el trabajo, qué pretende llegar a alcanzar con él. ¿Qué debe tener? El cuerpo de la evidencia, la solución de las preguntas, la línea del tiempo, el mapa conceptual, las conclusiones y la bibliografía, que es importante, tener claridad de dónde tomó las referencias bibliográficas, y adicionalmente se puede entregar en Word o en PDF. Ahora bien, ¿yo qué digo? Entreguen todos los trabajos en PDF. Si usted no sabe cómo convertirlo de Word a PDF, sino que busque en la barra de navegación, coloque allí convertir a PDF y ahí le aparece, si no, migrar el archivo y ya, y le descarga. ¿Por qué debe ser en PDF? No sé si les ha pasado que cuando lo dejan en el archivo de Word, ¿qué sucede, chicos? A veces se les desconfigura. Entonces, para evitar que eso suceda, ya queda mejor en PDF, que así como usted lo guarde, así queda. Importante, siempre antes de enviar una evidencia, asegúrese que sí tenga, que no esté vacía, que cumpla con lo establecido en la guía de aprendizaje, que lógicamente sea la suya, que no sea un borrador, etcétera, que cumpla con todo para evitar dificultades. Y cuando usted utilice los enlaces, pues, ¿qué va a verificar? Que lógicamente los enlaces estén habilitados ¿para qué? Para verlos, para visualizarlos, para ingresar. Preguntas hasta el momento. Todo eso va en un solo documento, ¿sí, profe? Sí, esa es la idea. Muy buena la pregunta para evitar que envíen el enlace por un lado, que hagan varios envíos, porque eso es desgaste para ustedes y reproceso. Todo, como mire que es que la misma guía es muy clara y la guía le dice, producto específico a entregar, un informe con el desarrollo del taller que tenga la siguiente estructura y allí aparece todo. Y si usted va y mira el cuadrito que les hice, allí aparece lo mismo. El taller, que aquí lo tienen, el taller, y aparece cómo se debe entregar. Título, portada, introducción, solución de las... Todo lo que les acabo de decir, allí aparece. Eso lo tienen a la mano, como les indico, ahora se los voy a enviar. La segunda actividad es un foro que se denomina características del trabajo en el contexto local. Chicos importantes, son 4 foros de esta evidencia. Esos foros, ¿qué quiere decir? Son calificables. Por favor, lean bien, porque los foros, 3 de ellos que piden que usted retroalimente la participación de sus compañeros. Y retroalimentarla no quiere decir, me pareció muy bien, compañera, estuvo maravilloso, qué buen ejercicio. ¿Eso es una retroalimentación, chicos, para ustedes? ¿Sí o no? No, es un halago. ¿Cierto que no? Entonces son con aportes significativos, o sea, retroaliméntelo, pero justifique su retroalimentación. Cuando usted ingresa al foro, mire que este es el foro. Yo tengo la costumbre de darle las indicaciones. Entonces, mire lo que dice, conformarán grupos colaborativos y le coloco entre paréntesis, libre conformación, máximo 5 integrantes. Más de 5 ya, pues ya es mucha gente. ¿Por qué libre conformación? Porque ustedes ya más o menos se han tratado y qué bueno que ustedes se puedan organizar y entender y trabajar en equipo, porque hoy en día las empresas que buscan el trabajo en equipo, que sean líderes, que asuman diferentes roles, que sepan resolver situaciones problemáticas en equipo
y que no trabajen de manera como individual. Y es que qué mejor momento de adquirir esas habilidades en esta formación. Entonces, como les dije al principio, no se aprovechen estas oportunidades. ¿Qué deben de hacer? Dicen, de acuerdo a las respuestas dadas en la pregunta de la actividad anterior, o sea, miren, ¿se acuerdan cuando yo les decía que las actividades tienen un hilo conductor? Miren la pregunta que ustedes resolvieron en el taller. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio? Menciona un tipo de trabajo en el cual ustedes puedan evidenciar condiciones de precarización, tercerización, deslaboralización. Y luego, en el grupo, a través de un video, representen mediante un sociodrama el caso. ¿Y qué deben de hacer al finalizar? Una pequeña reflexión y posibles alternativas de solución. Bueno, yo sé que para hacer la dramatización, y más porque todos vivimos en diferentes regiones, ¿cierto? Va a ser mucho más complejo. Pero que he visto, pueden hacer a detalle, mire que aquí les coloco, si no es posible la realización del sociodrama, describan la situación problemática a detalle. Entonces, usted puede colocar un caso, puede ser el suyo, una situación laboral de su mamá, de su ser querido, que puede ser un empleo precario, tercerizado o deslaborizado. Es más, hay situaciones donde se pueden combinar las palabras. Puede ser un empleo precario, pero al mismo tiempo puede ser ¿qué? Deslaborizado. Es decir, no cumple con las condiciones, trabajo horas extras, me pagan a destiempo. ¿Y por qué puede ser al mismo tiempo deslaborizado? Porque no me pagan ni siquiera las cesantías, ya pasó junio y ni siquiera me llegó la mitad de la prima, nada. Ahora bien, es sino que escriba detalles. ¿Qué han hecho otros aprendices? Han hecho el video, hacen un video, colocan las si han hecho en grupos colaborativos, entonces independientemente de donde están, uno graba su parte, el otro la que le corresponda y unen todo y mandan el video. Ahora bien, el video no puede exceder los 5 minutos para que no sea pesado, para que lo puedan subir a una plataforma. Por lo regular, la más común y tradicional, ¿cuál es? YouTube. Eso en el caso que usted vaya a hacer video. Si no lo quiere hacer por X motivo, porque no puede o porque va a trabajar solito, o mejor va a trabajar solito y hacer el video, es su libre albedrío, va a colocar a detalle, discriminadamente esa situación que puede ser de precarización, tercerización o deslaboralización. ¿Queda claro, aprendices? Sí, señora. Miren que ahí está todo claro. Esto, por eso les digo, hay que leer, hay que hacer un ejercicio de lectura para poder tener claridad qué es lo que se va a hacer. ¿Qué más tienen que hacer en el foro? Van a entrar a la plataforma y van a analizar los siguientes videos. Los derechos fundamentales en el trabajo y derecho al trabajo digno. Son videos muy cortos, no duran más de 2 minutos. Si no pueden entrar a la plataforma, simplemente le dan copiar a qué? Al enlace que aparece allí. Se le da copiar. O le da clic y mire que allí aparece. Eso es una canción. Profe, usted está presentando algo. Sí, toda la pantalla. No, profe, aún sigues en las evidencias. No, no se ve nada. ¿En serio? Pero tengo... Bueno, voy a volver a presentar. Porque la idea es que vean toda mi pantalla, todo lo que estoy haciendo. Miren, yo entré a territorio y me fui para foros. ¿Sí están viendo la pantalla? Ahora sí, profe, ahora sí se te ve lo que estás haciendo. Vuelvo y empiezo. Me fui para foros. Así es como lo ven ustedes. Me fui para foros y está el primer foro que es características del trabajo.
Los foros permiten subir archivos para que sean más organizados. Le dan responder, saben que entonces el foro puede ser individual o colaborativo. Lo que les venía diciendo, cuando usted entra al foro, ve las indicaciones. Todo lo que les acabo de explicar está aquí, vean. La comprobación de los grupos, todo. Y lo que yo hice fue entrar al enlace de los videos. Como les dije, están en plataforma, pero también se los coloqué aquí. Si al hacer clic no les abre, ¿qué deben de hacer? Copiar y pegarlos en la barra de navegación. Al darles doble clic, inmediatamente abre el video. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Por eso les dije, no se me queden callados. Listo, pero ya eso lo hacen con tiempo, de acuerdo a sus cronogramas individuales que van manejando. Una vez ustedes hayan visto los videos, ¿qué deben de hacer? Dar respuesta a estos interrogantes, porque el trabajo es un derecho fundamental, cómo es posible un mundo laboral mejor, qué principios promueve la OIT. OIT es la sigla que significa Organización Internacional del Trabajo. Es una dependencia de la ONU, es tripartita porque mezcla a trabajadores, entidades, al gobierno y a las organizaciones sindicales, obreras. Todos tienen voz y voto y ellos se reúnen para mirar cómo está la situación en materia laboral a nivel ¿qué? Mundial, y son las que sugieren, recomiendan unos convenios para que haya o para que exista o promueven, mejor dicho, esa es la palabra, la política del trabajo digno y decente a nivel mundial. Es muy interesante. Entonces, vieron los videos, respondieron estas preguntas. El punto 5, ¿qué deben de hacer? Van a hacer un texto argumentativo. No tienen que hacerlo de 3, de 5 hojas, simplemente puede ser de una hojita donde usted vea que está dando respuesta a este interrogante. ¿Cómo el trabajo que desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana? Eso es de acuerdo también a lo que usted respondió en el punto 1 del taller. ¿Recuerdan que preguntan las actividades económicas de su municipio o región? Ahí está. Simplemente saben que si se van a apoyar de algunos autores, entonces citan, hacen la citación de acuerdo a las normas APA. ¿Listo? Y como lo hemos venido hablando, se hace la entrega en un solo documento en PDF. Esto mismo que les coloqué en el foro, ¿dónde está? En la guía aprendizaje. No he cambiado nada, todo está allí. Lineamientos para la entonces, ¿qué van a entregar? El enlace del video, si hacen video, si no escriben a detalle el caso, colocan el texto argumentativo y lógicamente el desarrollo de qué, de las preguntas orientadoras. Y finalmente, pues debe retroalimentar la participación de 2 de sus compañeros con aportes significativos. ¿Queda claro? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, eso es, señora. Entonces, si en ese foro trabajamos en equipo y hacemos el video, la presentación de lo que es el tipo de precarización, en el punto 2, que es las preguntas, y en el texto argumentativo, ¿ahí es individual o se sigue con el grupo? Es como que me queda la duda. No, un grupo colaborativo. Toda la actividad es de manera colaborativa, toda. ¿Listo? Ahora bien, importante, escriba también allí. Si usted trabaja con en la portada están relacionados todos los integrantes del equipo. ¿Quién lo sube? Solamente un integrante. ¿Cuál? El que usted haya elegido. Si son 5, no tienen que subir el informe los 5. Solamente lo sube uno. ¿Queda claro? Porque yo ya entro y miro quiénes fueron los que participaron. ¿Dónde me doy cuenta? En la portada. ¿Queda claro? Ok, entonces en el foro subimos un solo informe,
sería en PDF con los integrantes pues del grupo y con el link de la presentación o el video que hagamos. ¿Estoy lo correcto, profe? Muy bien, así es, más claro imposible. Muy bien, continuemos. Listo, profe. Actividad 3. Esto también es de manera individual. ¿Qué deben de hacer allí? Un informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos individuales. Aquí la tienen. Este es individual. Miren que en el cuadrito que les voy a compartir aparece. ¿Qué deben de hacer? Lectura del material de apoyo que aparece en plataforma, dar respuesta a todas las preguntas que aparecen allí y se entrega igual. Con portada, introducción, con el cuerpo del trabajo que sería la respuesta a las preguntas y en un PDF. ¿Queda claro? Ahora, vuelvo y les digo, yo lo necesito que para que le den respuesta a las preguntas, me coloquen una hoja o 10 párrafos, no, con sus propias palabras, dando respuesta a esos interrogantes. Preguntas como ¿cuáles? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría usted qué es el trabajo digno? ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho un derecho con un contrato de trabajo? Allí las coloca. Como les indico, yo les voy a mandar un documento con resumido y actualizado. ¿Por qué actualizado? Porque hoy día ya cambió la jornada laboral. ¿A qué hago referencia? Antes se hablaba de 48 horas semanales. Ahorita ya se habla de que solamente se van a trabajar 42 horas semanales, pero que la disminución va a ser paulatinamente. Este año, a partir del 15 de julio, las empresas debieron disminuir 1 hora semanal, es decir, ya no están trabajando 48 horas los trabajadores, sino que están trabajando ¿cuántas horas? 47. ¿Eso qué traduce? Que unos días trabajan 8 horas y probablemente un día van a trabajar 7 horas. ¿Me hago entender? Sí, profe. Digamos, la licencia paternidad cambió. Anteriormente eran 8 días, ahora se habla de 2 semanas. Entonces el documento nuevo aparece allí muy actualizado porque el que van a encontrar en plataforma no está. Y la plataforma no permitió su eliminación. ¿Me hago entender? Entonces allí lo van a encontrar en el correo electrónico. Listo, esa sería la 3. Otro foro. ¿De qué se trata el foro? Se trata sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. ¿Qué dice? Analice la información sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical que se encuentra dentro del componente formativo y explique con sus propias palabras las siguientes preguntas. ¿Qué opina usted de la organización de los trabajadores en sindicatos? ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Cuál es la definición de libertad sindical? ¿Cómo construir conciencia para una mejor comprensión de la libertad sindical? Entonces, se da respuesta, posteriormente que respuesta a esos interrogantes, la sube al foro y realiza la retroalimentación a las respuestas de 2 compañeros. Miren que aquí lo dice. En la plataforma dice lo mismo. Insisto, hay que participar en los foros, hay que desarrollarlos, porque recuerden que son como calificables. Ese es el foro. Simplemente hay que darle respuesta a esas preguntas y ya. A comparación del primer foro es muy corto. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Miren que se van dando cuenta que es mucha información, son muchas actividades. Y que la plataforma, o la fase, mejor dicho, cierra ahorita el 15 de octubre. Entonces, insisto, quienes no han iniciado, la invitación es a que, por favor, aprovechen este fin de semana, saquen un tiempito también para ustedes, para el SENA,
y empiecen a avanzar porque es mucha información. Porque considero que en las otras competencias han ido avanzando, ¿cierto? Bueno, la otra actividad que sigue es un gráfico sobre la negociación colectiva. Lógicamente, después de usted hacer una lectura juiciosa sobre la temática, usted va a hacer un gráfico donde dé respuesta a estos 4 interrogantes. ¿Qué tipo de negociación existe? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? ¿Y qué promueve el OIT respecto a la negociación colectiva? Como referente bibliográfico pueden buscar OIT y allí les arroja la página para quienes lo quieran hacer. Aquí siempre suben información muy valiosa, muy importante. Aparece en los convenios, está el convenio relacionado sobre la libertad sindical, entonces tiene muy buenos elementos que les pueden servir para que puedan dar respuesta a esos interrogantes y lógicamente para hacer el gráfico. ¿Quién de ustedes me sabe decir qué es un gráfico? No hay para las evidencias. Contenido del curso. Entonces, miren, me voy para la fase de planeación, guía de aprendizaje, y recuerden que cómo se van a buscar con el código 210-201-501. Van a ingresar y allí van a encontrarse con qué, con todas las evidencias. Mire, entonces la que aparece, el informe que ya hablamos, el foro sobre el convenio colectivo, el gráfico. Lo que yo les decía al principio, dice, clic aquí para acceder al instrumento de evaluación y documento anexo. Cuando ustedes le dan descargar, les aparece un documento o una carpeta comprimida con un archivo en PDF que cuando lo abren, ¿qué aparece allí? ¿Sí están viendo la pantalla, cierto? No nos pase lo de ahora. No, sí, profe, estamos viendo. El instrumento de evaluación, que puede ser la guía, que puede ser una rúbrica evaluativa o puede ser ¿qué? Una lista de chequeo. En este caso es que la evidencia sobre el gráfico sobre la negociación colectiva es una rúbrica. ¿Y cómo nos evalúa? Dice, el gráfico realizado responde a la pregunta ¿qué tipos de negociación existe? El porcentaje es un 20%, o sea, son las mismas preguntas y a todos le dan un 20%. Entonces, ejemplos, no incluye cuáles son las características de la negociación colectiva, no lo hizo, entonces ya sabe que va a tener un 20% menos. Y saben que las evidencias en la plataforma se aprueban con A cuando usted saca un puntaje del 70%. ¿Queda claro? Entonces, por eso les digo, siempre muy juiciosos. Hacer la lectura de la guía, en descargar instrumento de evaluación y adicionalmente, ¿qué? El documento anexo. Es que muchos dirán, ay, ¿cómo se hará un gráfico? O cómo se hará un texto argumentativo. Entonces, las evidencias a veces traen ese recurso. Entonces, como les venía diciendo, un gráfico es la representación. Por lo regular es con porcentaje, ¿cierto? Sobre una temática como tal. Ustedes pueden utilizar cualquier herramienta, puede ser PowerPoint, puede ser Canva, puede ser muchas, la que usted quiera. Puede hacer un gráfico donde usted lo va a representar con figuras geométricas, por ejemplo. Entonces usted puede colocar un círculo y en ese círculo va a desprender de allí los diferentes tipos de negociación. Se puede desprender también que, digamos, unos cuadrados que sean las características de la negociación colectiva. No tiene que ser algo muy elaborado, simplemente dando respuesta a esos interrogantes. ¿Queda claro, chicos?
ya usted le pone colorcito, le pone cariñito, lo que siempre les he dicho, si lo quiere hacer manual porque le parece que usted se desentiende, se desarrolla, se complementa más escribiendo, lo puede hacer. Muy bien. Posterior sigue. Igual y como antes de continuar, ¿cómo se entrega? Entonces el gráfico, usted le toma el pantallazo, si lo hizo en una aplicación, entonces coloca el enlace y como siempre, en un documento PDF y listo, envía la actividad. ¿Qué sigue? Una infografía. ¿Sobre qué tema? Sobre la huelga. Hay que leer sobre el tema, allí en la plataforma está. ¿Qué de responder? ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Igual, se entrega en PDF. Estas actividades que les estoy indicando son de manera individual. Por acá paso, me voy para la evidencia de la huelga, le doy clic en el instrumento de evaluación, me descarga un documento comprimido donde me aparece cómo se va a evaluar, me aparece una rúbrica evaluativa, entonces me aparece, digamos, la evidencia es clara y detallada, el máximo puntaje, ¿cuál es? El 30, entonces dice la infografía evidencia las características de la huelga, sea un 20% en el caso que diga que la infografía evidencia algunas características, o sea, un 10% en el caso que la infografía evidencie algunos aspectos de la huelga, o sea, 0 en el caso que no mencione las características, y así sucesivamente. Y trae el documento anexo, porque muchos dirán, ¿cómo se hará una infografía? O sea, ¿cuál es la característica de una infografía? Entonces, una de las características de la infografía es que debe existir una combinación entre imágenes y texto. Hay que utilizar el espacio, digámoslo así, como la pizarra o el tablero donde usted la va a desarrollar. Entonces aquí nos dice que es una infografía, dice que la infografía es una estrategia para el aprendizaje, la cual permite simplificar un tema en imágenes representativas acompañadas de algunos textos. Siempre se piden unas características de que no sea muy cargada con imágenes, que se respete, digamos, el fondo, que sea un fondo que permita leer, que no haya una combinación, digamos, de letras, de colores en la misma letra, o sea, que se respete la misma fuente y que lógicamente haya un hilo conductor, que lo que dice el texto que usted está escribiendo sea coherente con la imagen que está poniendo. Acá nos da un ejemplo, miren que no es colocar, digamos, un párrafo o una frase muy larga, ¿no? Que se complemente con lo que usted quiere dar a entender. En este caso, ¿qué sería? La respuesta a esas preguntas relacionadas con el tema de la huelga. Y vuelve y juega. Si quiere la hace manual o si no utiliza una aplicación. Pregunta, chicos. ¿Se fueron? Ah, que estamos, profe. Profe, aquí estamos. No me asusten. Sigamos con la guía que ya estamos finalizando. Bueno, está la otra evidencia que se llama mapa mental de violación de los derechos del trabajo. Bueno, esto sí amerita otro encuentro sincrónico porque hoy no podemos hacerlo todo. Esto lo explicamos más adelante, ¿les parece? Para yo poderles hablar bien de la OIT, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Constitución Política. Acá me toca explicarles qué hace cada una, cuáles son sus funciones, qué se hace en el caso que haya una vulneración, entonces cuál sería el proceder. Y adicionalmente, en qué consiste un derecho de petición y una acción de tutela. ¿Queda claro, chicos?
Para que, ahora bien, quien no lo puede hacer, porque lo que nos pide ahí la guía es simplemente decir cuáles son las funciones que hacen estas instituciones y la Constitución política. En el caso que haya una vulneración de derechos laborales, lo puede hacer. Listo, chicos, ¿quedamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, está el tercer foro, foro estudio de caso. Acá, ¿qué nos pide? Que supuestamente yo les voy a dar un caso y de acuerdo a ese caso ustedes van a desarrollar esas preguntas orientadoras, perdón. Yo no les voy a dar ningún caso, el caso pueden utilizar el del punto 1, el del foro, en el primer foro, o puede ser, insisto, un caso de un ser querido. ¿Qué han de hacer básicamente allá? Dice, sobre el caso asignado por el instructor, bueno, el que ustedes elijan, determinen los derechos de los trabajadores que no se cumplan. Un ejemplo, resulta que Pérez trabaja en una carnicería, va todos los días, de lunes a lunes, entra a las 7 de la mañana y sale a las 8 de la noche. A ellos le pagan semanal 210.000 pesos. Y cuando se enferma la señora, pues le dice que se queden en la casa y no le pagan esos días, porque ella no está afiliada al sistema de seguridad social y lógicamente cuando se van de vacaciones colectivas en diciembre, ella no le pagan esas vacaciones. ¿Por qué? Porque como la carnicería va a estar cerrada, entonces no hay con qué pagarle. Adicionalmente, ella no solamente hace el aseo, no solamente la cajera, recibe también mercancía, despacha clientes, le toca hacer el aseo de la carnicería. ¿Quién me dice cuáles derechos se están vulnerando? Profe, el horario principalmente. ¿Qué más? Derecho a la seguridad social. El horario no Sus está afiliado al vacaciones. sistema de seguridad social. Si ella, digamos, haciendo el aseo con jabón se resbala y se fractura, ¿quién va a cubrir eso? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes coloquen un caso, así como yo les acabo de dar un ejemplo, desglosen cuáles son esos derechos que no se cumplen, que están siendo vulnerados, cuáles son sus respectivas cuantías. Cuando hablamos de cuantías, hablamos de remuneración. Entonces, digamos, en mi ejemplo, ella un salario de 1.600.000, no gana nada más. Y ese caso, ¿dónde lo va a plasmar? Dice, prepare una cartelera digital donde presenten el incumplimiento de los derechos en el caso dado y sus conclusiones. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? En este caso que yo les acabé de formular, ¿qué necesita la señora? Asesorarse, ¿cierto? O puede hacer una conciliación con su empleado para que, por favor, se le cumplan sus derechos laborales que por normatividad que tiene derecho. Digamos, hoy en día ella puede asesorarse, digamos, las personerías, de la oficina de trabajo, de los inspectores de trabajo, etcétera. Y lógicamente toda esa información, ¿dónde va? Al foro. Se sube en un PDF y usted comenta, retroalimenta la participación de los otros casos de sus compañeros. ¿Queda claro? Esta actividad es ¿qué? Este foro es como individual. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. La siguiente evidencia es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Qué es un cuadro comparativo? Entonces usted va a hacer un cuadrito, lo puede hacer manual, lo puede hacer, digamos, en el mismo archivo que va a presentar, donde coloque acción de tutela y derecho de petición. Y va a colocar qué, digamos, qué es, sus características, si existen tipos, digamos, en el derecho de petición, existe, digamos, de copias, etcétera. Entonces allí coloca y si quiere dar ejemplos, lo coloca allí. Entre más completo sea el cuadro comparativo, así va a ser su retroalimentación y calificación.
Es simplemente hacer eso. Lo máximo que puede entregar son 2 hojitas, no más, pero que sea pues nutrido la evidencia. Finalmente, está hacer el texto argumentativo, que también es de manera individual, pero ojo, que aquí se equivocan mucho. Mira lo que nos pide la guía. Con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto argumentativo de no más de una hoja, en el cual presente los argumentos personales frente a uno de los siguientes 3 temas. Ojo, el texto argumentativo es de una sola hojita y no tiene que ser sobre los 3 temas. Va a escoger el tema que más le llame la atención. ¿Cuáles son los temas? Importancia del derecho de asociación, el derecho de huelga o desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Digamos que yo vaya a escoger la temática A, la importancia del derecho de asociación. Entonces usted va, ¿cuáles son las características de un texto argumentativo? Allá en la plataforma aparece el documento anexo. Usted ingresa, descarga la carpeta comprimida y allí les aparece. Ay, no, fue la rúbrica. Bueno. Características, entonces, todo texto argumentativo que trae una introducción, trae una hipótesis, trae unos argumentos que son argumentos que tienen un hilo conductor y finalmente trae pues una o varias conclusiones de acuerdo a la temática que usted haya elegido. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, digamos, es que yo lo acogí sobre los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Entonces, sí, entonces usted empieza a colocar, a decir que las tecnologías llegaron también a ser una revolución de los empleos convencionales. Ahorita se habla mucho de las IAs, de la inteligencia artificial. De hecho, miren que ya lo están incorporando a los programas tradicionales, como Yo Me Llamo, ¿cierto? Mire que ya tienen ahí una inteligencia artificial. Entonces usted empieza a decir qué tan productivo o qué opina usted frente a este cambio. Digamos, mire que empleos tradicionales se han vendido perdiendo, como el de cartero. Ya es muy poquito que usted vea en la calle a un cartero en su bicicleta, en su moto, entregando la correspondencia, porque hoy en día, ¿cómo llegan las facturas? De manera electrónica, un instante, usted ya las tiene. Entonces, ¿qué pasa con esos empleos? O sea, ¿cómo se están cambiando? O sea, ¿cuáles son esas nuevas empleabilidades que existen? ¿Quién iba a pensar que usted iba a tener una cita médica a través de una pantalla con un especialista? ¿Entonces se lo imaginó? Y es que la telemedicina no surgió en pandemia, la telemedicina ya existía, solo que fue un recurso que fue muy valioso durante esa temporada de emergencia y que quedó como buena práctica. De hecho, universidades reconocidas, digamos, en Medellín, como la de Antioquia, la Medellín, la Nacional, tienen materias que son requisito de grado y que están 100% como virtualizadas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es más productiva de esa manera y que no hay tanta deserción como si fueran de manera presencial. Y empleos hay muchos, digamos, en los almacenes de cadena ya es muy, ya se está viendo que ya no hay una cajera de manera física. Usted hace su mercado y usted pasa al puesto del pago, pasa los productos y selecciona el 9 pago. No sé si ya les ha tocado. De hecho, en Medellín estuve viendo un artículo donde está el primer puesto de inteligencia artificial. Usted recarga su teléfono móvil, una billetera digital, entra al lugar, selecciona lo que va a llevar y puede salir.
¿Por qué? Porque eso se paga a través de unas cámaras que lo van siguiendo, van monitoreando todo su movimiento. Miren que el mundo va avanzando. Entonces, tienen muy buenos elementos, hay muy buena información, incluso en los mismos foros, cuando ustedes participan y se retroalimentan, quedan muy buenos argumentos para ustedes para hacer las demás evidencias. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Una cita van a utilizar ideas de otros autores por que la última versión son las normas APA séptima edición. Igual ustedes son muy juiciosos y sé que han venido utilizándolas. Y está el último foro, que se llama Foro Estado Social de Derecho. Este foro es de manera colaborativa. Tiene una parte individual y tiene una parte colaborativa. La parte individual es que ustedes tienen que dar respuesta a estos interrogantes. Es como, o sea, miren, las ciencias son como la misma dinámica. Y posteriormente tienen un punto 3, que es de forma grupal propongan un caso hipotético o real de vulneración de los derechos del trabajo, de los pueblos o de la naturaleza. A partir de este establezcan las instituciones que estarían encargadas de velar por la protección de estos derechos, propongan y elaboren una acción pública orientada a la superación de la situación de vulnerabilidad y el restablecimiento de derechos. Un ejemplo, ustedes, para nadie es cierto lo que está pasando a nivel país, digamos, o yo me centro en el tema, digamos, de la contaminación. Digamos, Medellín ha sido una ciudad que se ha visto que altamente está contaminada por los automotores, por la parte empresarial. Estamos el tema de lo que se está esperando de esa mega obra que es Hidroituango, que favorece no solamente al país, sino a otros países de Latinoamérica, todo el tema pues de la energía, lo que está pasando, digamos, en La Mojana con la explotación ilegal de la minería de estos minerales. De hecho, hay un estudio que dice que en años no muy lejanos, cuando usted abra la llave de los municipios que están situados en esos lugares, no va a salir agua, sino que va a salir mercurio, contaminación, o peor aún, no va a salir ningún afluente por el tema de la alta contaminación. Está el tema de la deforestación, está el tema del exterminio, digamos, en el tema de los pueblos, de poblaciones vulnerables como los gitanos, como los indígenas, como los afrocolombianos, etc. ¿Cuál es la idea? Que ustedes coloquen ahí una situación vulnerable, digamos, en mi caso, que les voy a dar, digamos, la minería ilegal. Entonces, ¿cuáles serían esas instituciones que se encargan como de restablecer esos derechos? Llaman bien. Hay varias instituciones. Está Corea Antioquia, hay muchas. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, hacer un ejercicio de que diga cuál es esa situación problemática, digamos, el tema de la minería, y carecen de lo básico, no tienen agua potable, preparan sus alimentos, lavan la ropa, gente que viene de los ríos pesca, entonces al estar esas aguas contaminadas, los peces, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a morir. Adicionalmente, con gestión pública, entonces se puede hacer, digamos, una acción de tutela. ¿Para qué? Para proteger, porque los ríos son sujetos de derecho, tienen sus derechos, son protegidos. Entonces, imaginan donde nosotros no tengamos árboles, donde no tengamos río, ¿qué va a pasar de la humanidad? Y es curioso, el mayor depredador del ambiente, ¿quién es? El ser humano. De la fauna y la flora, el ser humano. Entonces, se hace un ejercicio, simplemente es colocar allí la situación problemática, hacer la acción pública, y eso se hace colaborativamente. Si no lo hace colaborativamente, hace la actividad de manera completa y la envía a través del espacio habilitado para ello. Y ya la última actividad es una presentación. Es una presentación que usted puede hacer en PowerPoint o en cualquier aplicación donde usted quiere hacer
Va a entrar a la plataforma, va a consultar un documento que se llama Activismo Judicial Territorial y va a ver unos videos. Uno de ellos es una carta al jefe de Piel Roja que va dirigida al presidente de los Estados Unidos. Es algo pues simbólico, por decirlo así, que si no lo quiere hacer por plataforma, entra a ese enlace de YouTube. Una vez visualizada, va a responder estas preguntas. Esto es importante, por favor escríbalo. El punto 5 que dice, identifique los problemas que se viven en su entorno social teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial y las alternativas respectivas. Identifique las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo de los pueblos y de la naturaleza en el territorio. ¿Cuál es el recuadro inicial? Es este, que era lo que les decía al principio, son los derechos de tercera generación, derecho a autodeterminación, el derecho a la paz, el derecho a la coexistencia pacífica, a la justicia internacional, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos del consumidor, el derecho al medio ambiente. Entonces, ¿qué van a hacer allí? Una vez hayan respuesta a estas preguntas, va a elaborar el punto 5, donde usted tiene que identificar una situación problemática que sea a nivel, puede ser familiar, social. Un ejemplo, está el tema de las riñas, está el tema, vamos, de sacar, eso es muy común, eso pasa casi en todos lados, sacar las basuras los días que no corresponda. Y si usted saca los días que no corresponda a la basura, ¿qué puede suceder? Que llueva y entonces esa basura vaya a desplazarse, digamos, a las cuencas y eso provoque que se tapen y que haya un desbordamiento de quebradas, ríos, en fin, que pase, digamos, la persona que se encarga de recuperar el tema del reciclaje, entonces deje las bolsas abiertas y que lleguen roedores y esparzan la basura, que lleguen los perros y hagan lo mismo, que esa basura se descomponga, que va a provocar un problema en salud pública por el tema de los olores, y en los barrios hay niños, hay adultos mayores, hay mujeres en gestación, etcétera. Entonces miren todos los problemas que va a causar. Entonces miren, ya tienen identificada la situación. Identifique las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de esta situación de vulnerabilidad. ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿yo qué haría? Puede ser una sensibilización, ¿con quién? Con los vecinos, diciéndole la importancia de sacar los días que corresponde la basura. De hecho, en el código de policía hay unos comparendos para quienes saquen la basura los días que no corresponda. Segundo, se puede invitar a la comunidad a hacer una jornada o una brigada de limpieza. O sea, es como concientizar. Otra solución puede haber. Se puede formar, digamos, no sé, vigilantes, cuadrantes que vigilen esa zona, entre todos turnarse, pero yo creería que lo más importante sería sensibilizar y concientizar del riesgo que pasa en el caso que se saquen las basuras los días que no correspondan. ¿Queda claro, chicos? Digamos, la gente Sí, que se va a profe. acampar y se come sus alimentos, hace su camping, incluso, y no recoge la basura. ¿Qué pasa cuando hay temperaturas elevadas y dejan, digamos, vidrio, dejan cartón, o peor aún, cuando fuman y no apagan el cigarrillo? ¿Qué puede suceder? Un incendio, ¿cierto? Entonces, es que generar esas conciencias en el ámbito ambiental. Y después de que usted ya tenga claro qué va a hacer, cómo lo va a hacer, lo va a representar en qué. Ya no se hace en un documento en PDF, sino que se hace en una presentación. ¿Cuáles son las características de una presentación? Que debe haber una combinación entre imágenes y entre texto. Saben que una presentación no puede ser tan llena de palabras, o sea, no puede ser mucho texto porque sería algo que aburridor para el lector. Y ya usted la decora como quiera, de acuerdo a lo que está dando a entender. Juventudes, preguntas. Aquí en la guía, perdón, aquí en la presentación que les hice, les tengo
Les tenía pues el ejemplo de los instrumentos de evaluación, digamos desde los foros. Miren que en el foro de características del trabajo y contexto local, que es el primer foro, dice, participo activamente en el foro, entonces es importante. En el segundo foro dice, realiza una realimentación de las respuestas dadas por 2 de sus compañeros. Entonces, mire, y a un porcentaje de cuánto, del 40%. Entonces, ¿por qué me gusta sacar a detalle estas situaciones? Para que a ustedes les quede claridad reproceso, para que no les aparezca que el resultado de aprendizaje aún no está evaluado. ¿Y por qué no se ha evaluado? Porque usted no ha completado al 100% esa evidencia. Recomendaciones a tener en cuenta para la realización de las actividades de aprendizaje. Primero, hacer una lectura juiciosa de la guía de aprendizaje y documentos anexos. Revisar atentamente el material de apoyo, visualizar los videos. Aquí me he encontrado que les cuesta revisar, les cuesta leer. Medio ingresan a los enlaces y ya se salen y no, hagamos el ejercicio completo, por favor, para que no haya un reproceso. Revisar frecuentemente el correo electrónico y asistir a los encuentros sincrónicos según cronograma. Antes de enviar la evidencia, eso es clave, verificar que cumpla con los requerimientos solicitados en la guía de aprendizaje y al descargarlo, abra correctamente. Si utiliza alguna aplicación para hacer la línea del tiempo, mapa mental, gráfico, infografía, entre otros, anexar el enlace. Tener en cuenta el instrumento de evaluación para evaluar las evidencias. Lista de chequeo o rúbrica evaluativa. No copiar y pegar de la web. En caso de utilizar ideas de otros autores, citar normas APA, séptima edición. Cuidar la ortografía, redacción y presentación de las evidencias. Acá se ha evidenciado que a veces en un PDF, sí, colocan toda la actividad, pero utilizan diferente color. Algo importante, escriben en mayúscula sostenida. ¿Eso qué quiere decir? A mí se me dificulta leer un documento, imagínense leer un texto argumentativo en mayúscula sostenida. Eso da la impresión que si usted le estuviese gritando. Entonces, evitar esas cosas. No dejar para lo último la realización de las actividades. Y finalmente, hacer las correcciones a tiempo de las actividades aún no aprobadas. Pregunta, chicos. No, profe, todo claro, bastante información, pero tenemos harto en que trabajar. Y Sí, tienen profe, algo muy valioso, esa grabación. Tienen esa grabación que la pueden descargar y ver una y otra vez, una y otra vez. Eso es algo clave. En la presencialidad que no tiene cómo devolverse. ¿Quién preguntó? Profe, yo pregunté el tiempo de entrega, ¿es el que está en la plataforma? No, la fase finaliza el 15 del mes entrante. Tienen trabajito. Hasta Sí, ahí va la profesora. fase. Hoy es 21. Tienen un mes larguito. Bueno, casi un mes. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el archivo que usted tiene, ¿a qué correo lo va a enviar? ¿Al personal de nosotros o lo va a subir a la plataforma? Yo lo envío a la plataforma, o sea, lo envío a sus correos que aparecen en la plataforma. O sea, utilizo la plataforma para enviar el correo electrónico. Ah, bueno, muchas Es gracias, el profe. correo que usted tiene registrado en Sofía Plus. ¿Listo? Sí, como les digo, Sí, les voy a profe. enviar ese correíto con el archivo donde les tengo como migrado
resumido, las 12 evidencias. Y adicionalmente les envío un archivo con los documentos de fundamentos de economía, que es para hacer la línea del tiempo de la primera evidencia, que es el taller. Les envío también la documentación para hacer el mapa mental de ese primer taller. Y les envío un documento sobre derechos laborales individuales, así se llama, sobre las prestaciones sociales, etcétera, etcétera, para hacer el informe, que sería la tercera actividad, pues la tercera evidencia. ¿Queda claro? Sí, profe. Hay que revisar el correo que les envíe y leer bien. ¿Listo? Bueno, creo que esta sesión fue muy productiva. Agradezco pues la participación de Cindy, Federico, Yadira y Azucena. Que descanse, que Dios me los bendiga y que les rinda. Listo, profe, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. A ustedes por quedarse. Bendiciones.